pregrado, licenciatura y posgrado, doctorado en la Universidad Internacional Euroamericana. Y actualmente investigador del Instituto Bhaktivedanta de Ciencias y Humanidades, AC. El tema que quiero reflexionar este día es un tema muy importante, o sea, es un tema bastante trascendente o relevante en nuestros días. Hemos escuchado mucho ahorita en las noticias, especialmente por la televisión abierta de la televisión convencional, que hablan muy negativamente de las deportaciones masivas que hay en Estados Unidos, sobre todo. E incluso estaba viendo los que, vaya, digamos nosotros que tratamos no nada más de basarnos en una fuente, sino en todas las fuentes disponibles que hay a través de ahora que el Internet, las redes sociales, YouTube, todas las redes sociales, X, ¿verdad? Instagram, Facebook, YouTube, en fin, BitChute. Hay muchas redes sociales actuales que permiten tener aproximaciones, tener acercamientos desde varias perspectivas, más que los canales oficiales, los cuales no necesariamente reflejan la verdad, sino que están teñidos o se presenta el enfoque desde una perspectiva política a ciertos intereses de ciertos grupos de poder político. Y no se analizan a fondo, se presenta una visión parcializada con un objetivo de crear cierta imagen. Yo les recomendaría a todos nuestros oyentes y que los vean este video, este documental, esta pequeña charla, esta reflexión filosófica sobre el tema filosófico y social, es que traten de buscar todas las fuentes, no nada más tomar una fuente, buscar todas las fuentes, vayan a YouTube, vayan a BitChute, que es más de libre expresión. Hay programas como estos, hay varios programas muy interesantes donde presentan gente de radio, gente comunicólogo. Algunos son más chapuceros, o sea, son más como para un público no tan culto, no tan preparado. Me refiero yo a que no se han preparado académicamente, sino que son personas más sencillas que a veces lo presentan así, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En México tenemos un analista político que se llama Broso, es de payaso, y resulta que este caballero atrae un público, digamos, hablando un lenguaje muy coloquial, hasta vulgar a veces, más bien coloquial. Eh, Así, y eso le atrae mucho a cierto tipo de personas, porque está dirigido a cierto tipo de personas. Y claro, nosotros como, digamos, académicos, los que somos académicos, tratamos de presentar las cosas en un nivel más, digamos, en este nivel para gente educada, para gente, es un tipo diferente de estudiantes, gente que está en un nivel más de más preparación. Entonces, más bien es, algunos sí, digamos, de este tipo de diálogos coloquiales, por no decir chapuceros, así, o así, digamos que sí reflejan la verdad, ¿no? Pero lo hacen así, porque eso se le hace más fácil de comprender a una audiencia, digamos, de un nivel más populacho, que no tiene mucha capacidad o sea, está en un lenguaje adecuado para ellos. ¿Sí me explico? El código, el lenguaje, o sea, esto se llama, esto corresponde a lo que un estudioso especialmente era de la literatura que se llamó Bandish, este personaje de Europa oriental, oriental, perdón, Europa acá más del este personaje, descubrió que hay dos realidades que afectan o impactan en la gente. Una se llama la topología simbólica, o sea, el lugar donde se presenta. Por ejemplo, y la semántica social. ¿Qué es la topología simbólica? Por ejemplo, si se va a hablar de fútbol y se presenta
y se presenta, por ejemplo, en esa discusión se hace en el Estadio Azteca, ahí se hace ahí sale el Estadio Azteca y está en la topología adecuada, ¿no? Y semántica social, por ejemplo, invitan a un supercampeón, Enrique Borja, por así decirlo, los que son americanistas, ¿verdad? Fans del América o del Cruz Azul, por ejemplo, a Calimán Guzmán, que creo que ya murió, o de los Chivas, algún superjugador de los Chivas. Yo me acuerdo de estos cuando era niño, que seguía más el fútbol y como un adherente al Cruz Azul, pues sabía los jugadores de esa época más. Ahorita casi no tengo tiempo para ver así seguir los partidos de fútbol, pero obviamente hay un grupo muy fuerte de fans que sí lo siguen y claro, me entenderán, ¿no? Me entenderán. Y que viene a explicar algo sobre la historia del Cruz Azul y traen a Calimán Guzmán, a este Bustos, a los jugadores del Cruz Azul o de las Águilas, traen a este Carlos Reynoso, traen o a Memo, ¿verdad? Ochoa, creo que era también era del América, Memo Ochoa, ustedes me van a actualizar porque yo no estoy especialista en fútbol. Pero el punto que quiero yo explicar es que estas personas, si digamos, están en la semántica social en un lugar importante, o la Universidad de Fútbol, por ejemplo, ahí se da la conferencia, el congreso sobre este tema, la historia de cada una conferencia, con una figura tan importante en ese ámbito, y la semántica social es la figura, la persona, ¿no? El estatus que tiene la persona para hablar con autoridad. Entonces, así también algunos comunicólogos, los medios también, tanto públicos como también de los medios de las redes sociales, que ahorita la gente ve más que la televisión así, digamos, convencional, abierta. Algunos usan ese tipo de estrategias mercadotécnicas para vender la información, o sea, producto simbólico de muy bien informado, ¿eh? No crean cómo está la fregadera, por ejemplo, trata de presentar un análisis bastante parcial de las cuestiones que pasan, que es bueno escucharlos, aunque usen lenguaje coloquial, este radiólogo, este chavo radiólogo, se viste así como muy rockero, que va a llegar a los jóvenes de esa tendencia. No, ahí hay muchos canales. Está el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, por ejemplo, y su canal, que es es académico, ¿verdad? Él es un postdoctorado, especialista en filosofía de la política. Sí, tiene varios doctorados, es una eminencia. Y el señor presenta sus datos muy bien, su canal, casi todo está muy bueno. Realmente digo, claro, como ser humano todos tenemos fallas, tenemos alguna, de otra manera, si no tendencia política, perdón, aquí tenemos una inclinación hacia ciertas convicciones filosóficas, religiosas, espirituales, que van a siempre a, o sea, el ser humano nunca es siempre, uno puede ser muy objetivo en decir la verdad es pero siempre a veces, digamos que cuando entramos en temas más subjetivos, más humanos, ¿verdad? Que tienen que ver más con cuestiones culturales, sociales, antropológicas, sociológicas, gustos, todas preferencias de la gente. A veces puede que a nuestros discursos van a manifestar nuestros puntos de nuestra cosmovisión y nuestros puntos de vista. Me acuerdo en un congreso que estuve sobre historia e inmigración, precisamente, que estuve en la Facultad de Historia, de Ciencias Sociales, en la Escuela de Historia, en la Facultad de Historia de Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Historia. Estuve participando, me hablaron muy rápido, amigo, el doctor Carlos Valdés, el director, entonces sigue siendo director, le he perdido un poco el hilo, lo voy a tratar de contactar, y mi otro amigo, el doctor Venegas, ¿verdad? El doctor Román Venegas, es el decano ahí de la facultad, que nos abrieron las puertas para dar dos congresos ahí que organizábamos por parte de la Very Free Association, el Instituto de Estudios Filosóficos de Saltillo, el Bactivante Instituto Bactivante de Ciencias y Humanidades. Hacíamos este congreso internacional y abrieron las puertas. Y la directora de la Escuela de Psicología de aquel tiempo, muy lindas personas. Y me acuerdo, bueno, estaba hablando que me invitaron a un congreso así muy rápido, fui a participar, no pude exponer, no me hablaron con tiempo. Yo hablé con el doctor Carlos, me dijo que es que casi ni lo iban a hacer, porque, en fin, una serie de situaciones. Pero yo recuerdo como un doctor que vino a exponer, explicó que todos tenemos estereotipos, o sea, todos tenemos alguna cosa que tille nuestra forma de ver el mundo. Y es natural eso, digamos, es muy normal y natural, no es una cosa que
esté mal per se. Espérame tantito, ¿no? Ahora sí, ya. Puse un poquito más de luz para ver si... Ahora sí, ya estamos mejor. Ok, bueno, entonces es normal que haya ese tipo de... Siempre van nuestros puntos de vista, van a ser, reflejar puntos nuestras, así, ¿verdad? Todos tenemos algún tipo de estereotipo, bueno o malo. Es parte del ser humano. No somos un Dios omnisciente, infalible, que sabemos todo y nunca nos equivocamos en nuestro... No, no. Estamos muy limitados, o sea, no somos omniscientes, o sea, somos seres limitados y todo lo vemos de una perspectiva muy pequeña, pues somos tan insignificantes, mismo en el universo de la sociedad humana a nivel global. A nivel país somos nada, somos una micro chiquitita cosa, a nivel ciudad incluso, a nivel colonia somos una micro chiquitita cosa. En realidad somos una cosita así pequeñita, insignificante, ¿no? Que decía a nivel planeta, a nivel sistema solar, a nivel galaxia, a nivel, no, o sea, no somos nada, o sea, somos una cosita, nada, nada, bueno, entonces no somos un Dios omnisciente, ¿no? Para hablar del origen del universo, ya sea el origen del hombre, o no. Hay una serie de factores sociológicos y todo que afectan nuestra visión de la vida. Bueno, entonces naturalmente, aunque haya gente muy que quiera informar ciertas cosas muy lo más objetivo posible, esto pasó hacia esa, va a dejar un rastro de nuestra posición subjetiva, eso es inevitable. Bueno, vamos a entrar yo por eso les recomiendo que siempre vean muchas fuentes, traten de documentarse, traten de tomar no nada más escuchar, porque también en las universidades, no nada más crean que en el ámbito de los medios popular, en las universidades también son ideológicas, o sea, por ejemplo, si ustedes van a estudiar en un instituto como el Instituto Bacteante de Ciencias Humanidades, ¿no? Que teníamos, ya no estamos hablando como de carreras, pero sí tenemos trabajos de investigación y clases online, damos así cursos, ¿verdad? Cuando nos piden. Teníamos carreras así de licenciatura en teología de la religión de la India, de Krishna, de la doctrina Vaishnavismo. Obviamente va a teñir y va a representar esa tendencia filosófica y con cierta ideología, porque ahí entramos en temas que son más allá de las ciencias duras, ¿verdad? De la demostración como hervir el agua. O sea, son cosas metafísicas, ontológicas, que obviamente representan una doctrina, etcétera, etcétera. Ahora bien, siguiendo el tema de nuestra disertación, voy a poner aquí, darle vuelta al sonido. Ok, seguimos, por favor, un momentito ya. Muy bien. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? O si vamos a una escuela de tendencia, hay una tendencia ahorita que están muy comprados por la izquierda, que reciben así, los más son ideologizados en el marxismo. Estaba viendo precisamente un canal de una persona, un youtuber, expone cómo en el Congreso le dieron un premio a personas cubanas que vinieron ¿cómo se llama? Estaban alabando la revolución cubana y a Fidel Castro como un superhéroe. O, por ejemplo, Maduro ahí en Venezuela, ¿no? Que don Maduro tiene hasta un programa que se llama Super Bigotes, ya hasta hizo una caricatura de él. Hay tanto culto hacia él que hay una caricatura para niños de super que vence a Estados Unidos, a todo el mundo y es supercampeón al capitalismo, ¿no? Cuando la gente salida de allí, la gente que está escapando por millones, porque el paraíso comunista que tanto nos presenta el comunismo, con el debido respeto, no existe, ¿verdad? Nunca existió ni en la URSS, ni en Cuba, ni en ningún lugar. Todo eso fue una cosa totalmente, un fracaso histórico que los críticos, yo conozco gente que es marxista, pero son filósofos, no son fanáticos religiosos del marxismo. Es lo que se llama la religión secular. Estas personas cuestionan todo eso también. Ellos también están de acuerdo que si el sistema no, ellos pueden aceptar, que son filósofos, que fue mal aplicado, que no se logró el objetivo. Tienen la esperanza, ¿verdad? Pero no se logró el objetivo de eso. Entonces, pero los fanáticos religiosos de eso, que son fanáticos ciegos, no, ellos no pueden ver y van y lo alaban cosas que no son ciertas, ¿no? Y en el pleno Senado. Entonces, también en las universidades, también no crean ustedes, porque ser una universidad, automáticamente todo lo que dicen es la verdad absoluta. Tenemos que aprender a ser un poco pensadores más críticos, cuando es una cuestión de teología, de religión, pues es una doctrina que se acepta con fe o voluntariamente. Yo acepto con fe las enseñanzas, por ejemplo, en este caso de Jesucristo, de Buda, de Mohammed o de Krishna,
¿verdad? Las aceptamos con plena fe porque es una religión y ese es el proceso de religión. Pero en términos de ciencias sociales, en términos de análisis filosóficos puro, lo más puro posible, en términos de ya de ciencias sociales y disciplinas humanas, no podemos, ¿cómo se llama? En cuestión universitaria, debe haber universidad, diversidad de puntos de vista, debe haber, me explico, si no se vuelve una escuela de teología de cierta religión, teología dogmática se le llama eso. Me explico, o sea que se aprende y ya no se cuestiona, ya no se puede analizar, ya no se puede cuestionar, porque ya llegaron al límite, limítrofe, llega al limítrofe, ¿no? Al estado limítrofe, que ya no hay más allá. Entonces, entonces ya se acabó el análisis, ya se acabó así, ¿me entiendes? Ya la verdad absoluta y se acabó. Pero no, las universidades tampoco están libres, lamentablemente, más aquí en México. Por ejemplo, hubo un tiempo cuando cayó el muro de Berlín, digamos después de los 90, 91, 90, que hubo una gran libertad de apertura hasta cuando en los 99, 98, 2000, cuando más o menos tiempos que acabé mis estudios de pregrado, estuve, ¿no? Ya actuando en la universidad, ahí en letras, no sé cómo estoy el ambiente en cuanto a filosofía, pero me acuerdo que nuestra universidad era muy abierta en el sentido que era, no era así comunista, marxista, todo eso no. Pero en otras universidades, especialmente del centro del país, cuando iba a congresos, exponíamos, hacíamos el congreso allá en México, el congreso que hacíamos de el Simposio Internacional de Ciencias Sociales, Globalización y Culturas de Resistencia, que venían expositores de la India, venían de Estados Unidos, venían de Europa, venían de Sudamérica. Se ponía muy bueno el congreso, este simposio. Recuerdo que aquí lo hicimos en Saltillo también y también lo hicimos en México. Resulta que ahí en México, yo vi que los que venían de la UNAM, de la Escuela, de la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, venían adoctrinados, totalmente fanáticos, otra vez, como en la época de la Guerra Fría, ¿no? Y fíjense, esta gente tan afanatizada ya no era gente filosófica, ¿no? Yo conozco marxistas filosóficos, racionales, que no ven, son filosóficos, ¿no? Que no son fanáticos religiosos del marxismo y que son gente que hasta viven su vida el marxismo porque lo viven o se van a pasar más tiempo viviendo en Norcorea, en Cuba, quieren vivir, se van a vivir allá definitivamente, ¿no? Porque quieren ese sistema así, lo quieren y lo quieren mejorar o tienen comunidades así, utópicas se les llama, ¿no? Pero las tienen, están haciendo el intento y es muy respetable que alguien ponga en práctica lo que realmente cree, ¿me explico? Asimismo, ¿cómo se llama? Pero hay otros que son fanáticos religiosos, ¿no? Del marxismo como religión secular, así como el shintoísmo japonés, que eran fanáticos de su emperador, que hasta se mataban, creyeron lo que decía el emperador, que si los llegaban los aliados a los estadounidenses, a su isla, que mataran a sus hijos y se mataran porque ellos eran más que demonios. La realidad no fue así, o sea, históricamente, en realidad, la verdad histórica, no estoy hablando a favor de nada, porque los comunistas, luego que tú cuestionas estas cosas de que no demonizas a la gente de Estados Unidos, a Estados Unidos, que es una población de 300 millones de habitantes, de los cuales el 99.9% no quiere guerras, no quiere, son personas como todos nosotros, que están luchando por sacar a su familia, sus proyectos, son gente tan humana como tú, como yo, como todos, ¿me entiendes? No son seres demonios, no son seres malignos del infierno. Estas personas, y no son los gobernantes, ni son los cabezas que mueven los hilos, que trascienden el país, que ya son fuerzas internacionales, ¿no? Organismos internacionales, empresas internacionales, que no están bajo las leyes de ningún, son gente de mucho dinero, ¿no? Que son los globalistas, los grandes poderes, emporios así, ¿cómo se les llama? Emporios económicos, ¿no? De empresas y empresas, que son otro viaje, ¿no? Que casi son gente que no están en una nación, ¿no? Estas personas, bueno, no son la gente de Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos, como por ejemplo, no todos los mexicanos somos el crimen organizado. ¿Sí me explico? No todos los mexicanos somos inmigrantes que andamos yéndonos allá a Estados Unidos a querer como plaga, a ir allá a ver qué, por no trabajar aquí en México, cuando aquí, por ejemplo, aquí hay todas las empresas, incluso de Estados Unidos, muchas empresas de Alemania y de otras partes están en Saltillo.
Sí, aquí hay muchas empresas fuera en el complejo industrial, fuera de Saltillo, a kilómetros de Saltillo, para no contaminar. Y se requiere a cada rato, quieren trabajadores y pagan muy bien. Aquí viene mucha gente del sur y trabaja aquí porque aquí tienen buen trabajo, buen salario. Entonces, aquí hay muchas empresas internacionales, outsources, que están aquí y están trabajando y pidiendo cada rato, andan, pasan las camionetas, mandan, por donde quiera hay un montón de volantitos diciendo, ven a trabajar con nosotros, tenemos prestaciones, te pagamos muy bien. O sea, aquí sobra el trabajo y así, ¿no? Aquí o sea, no sé por qué la gente tiene que irse a otro lado donde ya ni están las empresas, ¿verdad? Muchas empresas han ido. Aquí está el trabajo, pero bueno, no todos los mexicanos somos así como plagas que queremos irnos allá. Son una minoría, no son la mayoría de mexicanos. No todos los mexicanos somos así, ¿verdad? Y cada sección de México es diferente, cada estatus social es diferente. No se puede generalizar. ¿Sí me explico? Así también la gente de Estados Unidos, no todos son iguales, la gente del sur, los estados conservadores, son gente muy religiosa, en fin, hay gente muy moral. No es lo mismo la gente de California que la gente, por ejemplo, aquí de Texas, de Georgia, la gente acá es más religiosa, más piadosa, no es amoral. Yo tuve una compañera, se llama Jenny, que vino de intercambio acá a la UADC, a la Facultad de Letras, y aprovechaba para practicar mi inglés con ella, ¿verdad? Porque ya tenía tanto tiempo que se dice que no hablaba inglés y hablamos en inglés para practicar inglés. Y yo vi una dama, aparte una dama así bonita, muy educada, muy casta, muy recatada la muchacha. Y ella me decía que tenía su novio, y su novio vino, un muchacho muy buena persona, la vino a visitar. Y después ella no terminó el año porque dijo que ya extrañaba mucho su casa y su familia, su novio, pues estaban lejos. Muy educado el joven, educado y muy cristianos. Ellos ni concebían cuando le platiqué que los Spring Breakers venían aquí a las playas de México o en verano venían y acá se andaban, pues lo que se llama en México, andaban en el reve, ¿no? Andaban así, pues drogándose, tomando fiestas, dando así en esas cosas, ¿no? Y haciendo actos amorales, ¿no? En las playas y cosas así. Ella dice, es inconcebible para nosotros, no, yo dice, nosotros tenemos nuestro novio, nos casamos con él y se acabó, y viceversa. Y vino un muchacho, Larry, que también estaba también en intercambio, y él fue novio de una amiga, compañerita también, que yo les di clases, en la clase de literatura de la India, la di yo. Entonces, esta muchacha me comentó que fue novia de Larry y que él era muy cristiano, muy caballero, nunca decirle que vámonos al hotel y eso jamás. Y era un muchacho de Estados Unidos. O sea, no es que todos los estadounidenses son malos. Y de hecho en Estados Unidos, porque así les han lavado el cerebro, con todo respeto, ¿no? Les han alienado las doctrinas socialistas de odio a Estados Unidos, que los que creen eso dicen, los Estados Unidos, como si todos fueran California, como si todos fueran de los así, todos fueran, no sé, X gobernación de Estados Unidos que aventó la bomba atómica o cosas así que sabemos que fueron crímenes de guerra hechos por algunos soldados que pasaron a corte marcial por haber hecho actos indebidos. Eso se hace en Estados Unidos. Un soldado que hace algo, un crimen de guerra, a un general, un mayor, lo meten a la cárcel. O sea, ahí nos andan con dos, tres. El tema de justicia es fuerte ahí. Entonces, no es esa persona. O todos Estados Unidos son los asesinos seriales que aparecen, ¿no? Como Bondi, o sea, todas esas personas, ¿no? No, todas así. O sea, o sea, eso es absurdo. Pero yo me refiero a que es muy diferente la gente así. Ahora, vamos a entrar en el tema ya de la inmigración después de este pequeño preámbulo. Inmigración, en realidad es un problema digno de análisis, un gran problema digno de análisis. Hay varias causas que crean la inmigración. Hay una inmigración que es forzada por la necesidad. Por ejemplo, cuando hay una catástrofe tremenda, ¿no? Como un gran terremoto, un lugar que ha destruido todo, no hay agua, no hay así que comer, las condiciones, entonces la gente migra a otros lugares y a otros países, buscando una solución a las necesidades básicas de la vida. Otra causa de migración, sequías, por ejemplo. Otra causa en la inmigración es cuando hay guerras.
Y es comprensible, ¿no? Cuando hay guerras, que hay guerras, así como ha pasado en algunos países, especialmente en los países, como pasó con Ucrania, empezó la guerra con Rusia, y muchos ucranianos inmigraron a México, otros a Estados Unidos, otras partes del mundo, a Europa, huyendo porque es muy, muy grave la guerra, es algo horrendo que no se lo deseo a nadie, ¿no? Y así, eso crea una guerra, crea inmigración. Otra inmigración se da también cuando, bueno, sequías, todo eso, ¿no? Otra inmigración es, digamos, cuando las cuestiones, cuando hay una gran violencia, como pasaba, por ejemplo, en El Salvador. Bueno, la primera emigración que hubo de El Salvador fue cuando fue la revolución y la antirrevolución comunista en la Guerra Fría, que los comunistas, y les duele mucho esto a los que, digo, no son filósofos, digamos, filósofos marxistas, que no, a los, digamos, fanáticos feligreses del marxismo les molesta mucho que uno hable de esto. Los comunistas crearon todo un sistema como decían ellos, la dialéctica marxista, ¿no? La lucha de pares opuestos. Entonces ellos se dedicaban a promover el odio contra los gobiernos, contra todo, ¿no? Para crear revoluciones, insatisfacción. Explotaron mucho eso los sociólogos, psicólogos marxistas, filósofos y doctrinadores marxistas. Entonces, mucha gente cuando fue la guerra, ellos levantaban armas, que era la teoría de la revolución de leniniana, de Lenin y de Marx, levantaban hacia el pueblo contra los gobiernos para crear así la revolución y tomar el poder. Entonces sucede que la gente en Salvador, pues había los guerrilleros, en Nicaragua tomaron el poder, por ejemplo, en Salvador. Entonces se creó la contrarrevolución, ¿no? Lo que a ellos hacían grupos así financiados y apoyados por expertos de milicia de Estados Unidos, porque era la Guerra Fría, era una guerra entre el poder comunista que casi dominó la mitad del mundo, ¿sí? Y la ideología marxista comunista, y contra los aliados del mundo democrático, en el mundo de los países democráticos, los países capitalistas democráticos, que permiten libertad de religión, libertad de expresión, libertad de prensa, y todo esto fue la tercera guerra mundial, como dicen algunos historiadores, ¿no? Fue la real tercera guerra mundial, la Guerra Fría. Entonces, ¿qué había? Pues era una guerra, y preparaban los contrarrevolucionarios, las fuerzas también que se levantaban contra esos poderes. Entonces la gente era muy fuerte, y tanto de un lado como de otro los niños los reclutaban para pelear, y muchos niños y muchos emigraron a Estados Unidos. Entonces las guerras también crean inmigración. Y bueno, hay otras inmigraciones, digamos, que no son por guerra, por necesarias, ¿no? Son inmigraciones, o por ejemplo, cuando hay crimen organizado muy fuerte, ¿no? Que también es necesario, ¿no? Como países como fue El Salvador, países así, también la pobreza que se crea, que las condiciones de veras son infrahumanas, son muy difíciles, y eso hace que la gente emigre a otros países. Bueno, luego, después de la Segunda, siempre vamos a hablar de Estados Unidos ya. El problema de Estados Unidos. Estados Unidos es una república que se fundó por personas que inmigraron de Europa, y así como y colonizaron en el colonialismo, cuando es la época del colonialismo. No fue fundado por el colonialismo, porque el colonialismo de los imperios que colonizaban y usurpaban y explotaban así los lugares, ¿no? Como pasó con el imperio español, el imperio inglés, el imperio holandés, los imperios portugueses, todo eso, ¿no? El imperio germano, así que también tuvo sus colonias, pero más los belgas también tuvieron sus colonias, pero especialmente España, ¿cómo se llama? Portugal, Inglaterra, fueron grandes imperios, ¿no? Colonizantes. A la India también la colonizaron, la explotaron, y así, ¿no? Pero también hubo colonización, hubo también imperios antes de eso, ¿no? El imperio árabe, el imperio mogul, o los mongoles, ¿no? Los mongoles, ¿no? Los mongoles que dominaron también una gran parte del mundo, el imperio romano, me explico, o sea, entonces Estados Unidos surge, digamos, cuando ya se hartaron la colonia inglesa, del poder inglés, de la explotación de la corona inglesa, de aquel tiempo, porque ahora han cambiado mucho, no crean que eso ha cambiado, ya no es lo mismo, ¿no?
Pero entonces hubo esa situación que llevó a la independencia de las repúblicas de América, entre Estados Unidos, está la independencia de México y toda la independencia de Latinoamérica. Entonces ya sabemos eso, ¿verdad? Aquí viene un problema interesante, un tema interesante. Estados Unidos se formó eh, con inmigración, ¿sí? Se le prometía, en Europa las condiciones estaban muy malas económicamente y aquí pues aquí se hablaba de mucha tierra, un lugar mejores climas que Europa hasta la fecha, y tierra y todo. Entonces la gente vino buscando una solución a las hambrunas que había en Europa. Había hambruna, había enfermedades, había muchas cosas así. Todo eso creó la inmigración. Entonces, así. Y es normal que luego crearon una identidad nacional que se llama los Estados Unidos de América. Si es una patria, se creó así como México también, Estados Unidos mexicanos, es el nombre de nuestra república, de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? Es el nombre real de nuestro país. ¿Qué pasó entonces? Que Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se volvió como la potencia más importante del mundo. Y Estados Unidos, una cosa muy real, ya en el siglo XX, Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial no querían entrar en la guerra, fueron forzados a entrar, ¿sí? Viendo la amenaza que representaban los alemanes en este caso. Y luego en la Segunda Guerra también, los japoneses y los alemanes, está bien documentado, porque hay gente negacionista, especialmente los izquierdistas, hay gente negacionista que hasta niegan el holocausto, la matanza sistemática de los judíos. O sea, eso está terrible. Ahora imagínense, o sea, ya negar el holocausto, o sea, ¿a dónde vamos, no? Con esas cosas. Bueno, pero el punto aquí que estamos hablando es que el imperio alemán creó una tiranía terrible en Europa, era, ¿verdad? Lo mismo los japoneses, muy lamentablemente con ese imperialismo del, ¿cómo se llama? De japonés, con Hiroshito. Entonces, después de la Segunda Guerra, antes la cultura estaba basada ahí en Francia, Francia era el epítome de la cultura, Inglaterra, Europa. Pero después fue Estados Unidos como la potencia que emergió, como el poder, como la potencia de mayor poder mundial en todo sentido. Entonces, digamos que después de la Segunda Guerra hubo un boom económico muy grande en Estados Unidos y empezó a haber más migración. Y ahí se creó lo que se llama el sueño americano. Entonces, voy a hablar de México y del noreste, que es donde yo vivo, que he visto, que aquí mucha gente se le hizo fácil porque allá en Estados Unidos requerían los braceros. Pues eran gente que iba a trabajar allá y ganaba allá y venía para acá. Pero entonces mucha gente se le creó en México, digamos, la ilusión del paraíso del sueño americano. Y mucha gente se emigra así de manera ilegal. ¿Por qué? Porque no hay que comer en México, no, porque por nada más por la ilusión de a fuerza ir a vivir allá. Yo he visto eso, ¿no? Al grado, fíjense, les voy a platicar, que aquí en el noreste de México, créame, hay mucho trabajo, es una tierra muy rica, hay mucha producción, aquí en Saltillo y en área de Coahuila, en Monterrey también, hay muchas empresas, hay mucho trabajo y están bien pagados. El costo de vida aquí no es tan caro como la Ciudad de México, por ejemplo, aquí en Coahuila o aquí en Saltillo, o Monterrey es un poquito más alto el costo de vida, pero aún así, digamos, no es tan costoso como el de la Ciudad de México y oportunidades enormes de trabajar. También hay tierra, hay áreas tierra fértil, hay todo, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, mucha gente se va para allá porque quiere a fuerza irse para allá porque va a vivir el sueño americano. Yo personalmente, cuando he ido así de turista aquí a Estados Unidos, me encuentro mucha gente que me dice, cuando que no voy en coche, voy en el transporte público y voy en el metro o un bus, me dicen, oye, tú no eres de aquí, ¿verdad? Digo, no, ¿de dónde vienes? Y yo le digo, no, pues de Saltillo o de Monterrey, cuando iba a Monterrey, luego de Saltillo. Me dicen, Saltillo, sí. Una pregunta, sí. ¿Cómo le haces para vivir allá? Porque yo no podía vivir, me estaba muriendo. Digo, mira, le dije yo, ¿cómo le hago? Trabajando honestamente, no siendo flojo. Voy a trabajar.
trabajo honestamente, ¿verdad? Y, ¿verdad? Así tranquilamente, tengo casa, tengo coche, tengo todo, gracias a Dios. O sea, yo no tengo por qué andar inmigrando como tú, ¿no? Pero se burlan de uno, así lo ven con burla, ¿no? Y yo me encuentro gente que es bien mexicana, que incluso a veces le pregunto algo y dicen, I don't speak Spanish, así me dicen, ¿no? Unos groseros, así unos groseros, y son bien mexicanos, ¿no? Yo desciendo de gente europea, realmente tengo mi descendencia principal es europea, entonces yo no sé ellos qué, ¿no? De hecho, mucha gente piensa, ahorita por no sé, no tanto, pero mucha gente a veces piensa que soy, cuando traigo sombrero aquí, porque a veces el sol en épocas son fuertes, su sombrero, me dicen, oye, usted es menonita, y ven mi hija bien blanca, también bien güerita, oye, usted es menonita, o me dicen, usted es gringo, pero digo, no, me hablan en inglés, digo, no, o allá también me hablan en inglés, ¿no? Y claro, hablo inglés, pero digo, no, yo soy mexicano, bueno, soy mexicano, nací en México, o sea, soy de aquí, soy mexicano, más mexicano que el pulque, pero así me han dicho mucho, pero yo me refiero a que, estoy hablándoles esto, de que hay gente que se va ya nada más porque es un arranque de, un anhelo así, digamos, muy, no sé, un anhelo irracional, así, de que quieren decir, porque allá me va a ir mejor. Y la verdad es cierto que hay gente que sí se acomoda bien allá, sobre todo gente que sí es, pues, por empresa, tienen, y acá ganan bien, hacen un buen negocio y trabajan muy honestamente y les ha ido bien. Hay gente que le ha ido muy bien allá, pero no es todo así. Ahorita ha cambiado mucho todo. Muchas empresas de allá, digo, están fuera de allá, ya no hay tanto trabajo como antes, solo en agricultura hay trabajo, hay mucho trabajo en agricultura, en esas áreas así. La vida ya es muy costosa, la verdad. De hecho, muchos estadounidenses se vienen a México ahora y trabajan online, se le llama que, les dicen nómadas cibernéticos, ¿no? Porque trabajan aquí, ganan de allá y viven aquí y les rinde el dinero más acá. Porque ya la vida está muy difícil, la economía está muy difícil, ya no hay trabajo y hay otro factor muy importante, que las escuelas públicas, porque la educación es muy costosa allá, allá las escuelas públicas son centros, lamentablemente, por las que están en los barrios muy pobres y marginados, de gente latina, de gente negra, gente así, se vuelven lugares de mucha moralidad para los niños. De hecho, mucha gente opta por home school, porque los niños ahí aprenden cosas a drogarse, aprenden cosas malas. De hecho, hay tiroteos de niños locos que empiezan a balacear a otros. O sea, la cosa no está bien, ¿no? El ambiente de las adicciones está terrible. O sea, son los barrios también, los asaltos, criminalidad. O sea, no es el paraíso como piensa la gente. No es fácil vivir allá. Allá es muy costosa la vida. No, está difícil. O sea, solamente en el campo hay trabajo y además tenían un sistema de inmigración. Yo lo vi porque a veces cada 10 años vamos a renovar. Antes era tiempo ilimitado, indefinido la visa. Ahora ya no, hay que renovarla cada 10 años y siempre le he renovado mi visa para ir voy de paseo seguido por allá. Entonces, voy a congresos también, me invitan a ir a un congreso, me invitan a dar una conferencia y voy para allá. Las instituciones con las que yo laboro, ¿no? Especialmente que son de la cultura de la India, entonces voy para allá. Pero el punto aquí es que, ¿cómo se llama? Sí, o sea, hay una, ¿cómo le podemos llamar? En México se dice jiribilla, o sea, un anhelo irracional, de que allá va a ser el paraíso. Y no es cierto, o sea, y ahorita cada vez más, porque ya hay mucha población, y ya no tienen igual de empleo, hay mucho desempleo en Estados Unidos. Desde el 2009 mucha gente perdió sus casas y viven en la calle, en Los Ángeles, en otras ciudades. Hay kilómetros de personas que viven en tiendas de campaña porque económicamente ya no les rinde. Entonces mucha gente se viene a México, que ahora es lo que se quejan de la gentrificación, ¿no? Y todas esas cosas. Ese es otro problema que se puede analizar, pero no es el tema aquí. Entonces hay una epidemia de inmigración. Y miren, les voy a comentar algo muy triste, que esa inmigración no es forzada, no es ni es por necesidad, es porque buscan a fuerza irse a un lugar, porque ya se creó como un mito, una cosa, un simbolismo, una idea de que es el cielo. Pero no, o sea, allá vivir en Estados Unidos es difícil, especialmente, y menos haciéndolo ilegal. O sea, ¿qué es el punto de hacerlo eso? Miren, por ejemplo, aquí yo he ayudado,
Yo he ido a la causa del migrante a repartir comida. Ahora en la época de la pandemia, a repartir comida a la gente. Les damos comida vegetariana, que es, digamos, parte de por parte de nuestra asociación religiosa de Krishna. Repartíamos comida a mucha gente allí, porque también no los dejaban estar en la casa del migrante y íbamos a ayudar a la gente que estaba afuera que recibiera comida, así, ¿verdad? Nutritiva, rica, sabrosa. Y así, o sea, yo he ayudado a esta pobre gente. Pero yo le digo, ¿por qué no usan los canales adecuados? Cuando yo iba a renovar mi visa, yo veía que en la embajada daban como 2000 visas de trabajo diario. Y ahí estaban afuera, hay oficinas que ahí les consiguen las cartas de los patrones para que vayan a trabajar allá en el campo y en otros tipos de trabajos que son legales y les cobrabas $150 la visa y iban por 6 meses, regresaban y renovaban su visa y seguían trabajando. O sea, hay canales para hacer eso bien, para ir a trabajar, para los que les quieren ir de braceros. Pero ¿qué pasa? La gente va como, así como fue una plaga de insectos, una plaga, para ir por los medios ilegales que hasta donde los matan, los engañan, todo eso. Y eso creó una desbalance, ¿no? Y más como pasó en la administración pasada, la administración que tuvo este Partido Demócrata, que metían gente así disqueciliada y metían gente de todo, hasta espías chinos, gente que hizo, y gente que no era la más ética moral, sino tenía antecedentes criminales, y fue un desbalance enorme, ¿no? Allá, como pasa aquí en la casa inmigrante, que es lo que estoy hablando, la gente que alrededor de este lugar me cuentan que les roban cosas, aquí también nos han robado cosas, como estamos cerca de Central, no, se metían y robaban ropa, llegaban y se roban, hasta los animalitos se los roban para comérselos, se comen los gatos, se roban a los perritos, o sea, no porque traen hambre, es porque les gusta hacer eso, la gente de Haití, por ejemplo, que come gatos y eso, sacaban los gatitos, nos los roban, también, ¿cómo se llama? Asaltan a la gente, se drogan, o sea, se vuelve un problema grave, no crean que es fácil, mismo aquí digo, en México mucha gente está muy desilusionada, ¿no? Me decían, oiga, ¿por qué vienen ustedes a darle de comer a esta gente? Esta gente nos roba, nos asalta, nos roba de la casa cosas, se mete a la casa a robar, le falta respeto a nuestra familia, nos asaltan, o sea, lamentablemente no toda la gente que viene es buena, ni gente así. Entonces, imagínense el problema que creó en Estados Unidos fue muy grave. Entonces, obviamente que, como dice Sócrates lo dijo, ¿verdad? Pero Platón lo escribió en la República, que cuando una tendencia política social se enfatiza mucho, crea su opuesto. Y ese es el problema con la inmigración que pasa en países, en México también. Ahora, ¿México qué hizo? México un tiempo en que le daba visas para trabajo a la gente de Sudamérica que venía, conoció un señor centroamericano de Honduras, que se casó con una ciudad mexicana aquí. El señor me hizo un trabajo de impermeabilización del techo, me lo hizo excelente, excelente. Muy buen trabajo, a muy buen precio, me lo hizo excelente el señor. Y él tiene su visa de trabajo ya. Y estaban así viniendo gente de otros países, pero por el gobierno, de nuestro gobierno con tendencia de centro izquierda, tendencia así, los países de Cuba y de países de Venezuela y Nicaragua, si no me equivoco, me corregirán los expertos, crearon una situación de que ya no admitan a gente de esos países en México y los deporten para allá y los empezaron a deportar a esa gente que huyó, por ejemplo, de Venezuela, que huyen por necesidad, porque ahí sí está la hambruna pesada, la economía está por el suelo, o sea, la gente migra como nada, como en todos los países socialistas, Cuba ni se diga, o sea, aunque los fanáticos, no son los filósofos, los que creen como filósofos marxistas, que son filósofos, no, los fanáticos marxistas, comunistas, dicen que no es el paraíso. La gente migra porque ya no soporta la pobreza, la falta de libertades básicas. No, o sea, hace poquito Luisito Comunica sacó un video sobre todo eso, ¿verdad? Es terrible, o sea, fue terrible. O sea, pero no los que piensan que eso es el mito de, o sea, la fantasía, ¿no? El Neverland el del comunismo, que hay un paraíso ahí, pero nunca se van para allá. Qué chistoso, ¿verdad? Ni la han visitado siquiera y no se van. No, ¿por qué no migran allá, verdad? ¿Por qué no migran para allá? Que se vayan a vivir allá, a vivir el comunismo así de veras, ¿no? En fin, pero esas personas, qué ridículo. Allá la gente, fíjate, el gobierno de México los echa para allá, gente que se esforzó por salir y no les da visa.
México es de los, me han dicho las personas de allá de, que no son tanto de los países de Sudamérica, que México es el país más difícil para obtener una visa de turista. Súper difícil, súper difícil, ¿eh? Es más difícil que Estados Unidos. Le ponen más peros y la migración también se pone bien pesada, nada más que aquí la inmigración la pueden comprar con un soborno. Creo que lo sepan. Y también en México están deportando un montón de gente, también de Estados Unidos. Y deportando un montón de nicaragüenses, de hondureños, van para afuera. Y ahorita la frontera sur está bien blindada, ya no permiten entrar gente. Y dicen, ay, qué malo los mexicanos, dicen los de allá. No, es que es necesario. ¿Eh? Así es necesario, es necesario. O sea, porque también crea desbalances. Y mucha gente también se queja aquí en México de los balances de la inmigración. Y lamentablemente la gente que no está, la lleva con todos, ¿no? Y así pasa. Entonces, la inmigración es un problema que se... Entonces, yo digo una solución, pero es una opinión nada más, digo, no tengo poder de nada. La ONU que tanto se encarga de ello y las ANGs que ayudan así humanitarias que ayudan a la gente inmigrante, deberían de pedir un espacio a los países, no sé, algunas islas, algunos lugares así, un espacio en islas, lugares así que son casi ni están habitados, como refugio para inmigrantes. Y ahí meter empresas y para que trabajen y todo eso, ¿no? De manera que los inmigrantes tengan un espacio así para, o mientras se ubican y hacen todo legal, una cosa así, para evitar esas cosas, ¿no? Esas cosas los problemas que crea la inmigración y darle soluciones. Esa sería, digamos, una propuesta interesante, ¿no? Pero ahí tiene que echarle ganas la ONU, en lugar de estar promoviendo el aborto, en lugar de estar promoviendo toda la moralidad, ¿no? El feminismo y crear desbalances en la sociedad y que hay que eliminar, ¿no? Promoviendo todas cosas tan inéticas moralmente y humanamente hablando. Habían de hacer un trabajo así, ¿no? Hay muchos lugares en que están deshabitados en la tierra. En estos lugares crear centros de refugios y que reciban apoyos y todo para que de la gente la hagan que se emigre legalmente donde van a emigrar y a la gente que no nada más porque tienen que emigrar a Estados Unidos. Hay países que necesitan mucho mano de obra también, que lo hagan legalmente todo. Eso debe haber campos especialmente para así espacios en lugares que no están tan habitados así, para que acomoden allá a la gente, refugios para la gente que tiene que emigrar así, y de esa manera se pueda este, solucionar el problema de la inmigración, porque es un problema, la inmigración es un problema muy, muy complejo y que se tiene que analizar muy profundamente, ¿no? Con expertos y todo, y salir, sacar medidas, pero no medidas así nada más de mandarlas a un solo país, ¿no? Porque olvídense, ¿no? En fin, espero que esta pequeña análisis, esta disertación les sirva de educación a los que la escuchen. Por favor, si te gustan estos contenidos que estamos perdiendo, dele un like aquí en YouTube, suscríbete a nuestro canal y pon la campanita de notificaciones y recomiéndalo a todos. Recomiéndalo, recomiéndalo para que el algoritmo de YouTube lo recomiende también y más gente se beneficie. Pues muchas gracias. Preguntas puedes hacerlas en los comentarios. Tu servidor, Horacio Francisco Arganis Juárez, Instituto Bactivedantes y Ciencias Humanidades. Muchas gracias por seguirnos y que tengan un muy bonito día.